La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres. El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan en las hostilidades, civiles, personal sanitario o miembros de organizaciones humanitarias, y a los que han dejado de participar en los combates, heridos, enfermos, náufragos o prisioneros de guerra, y también limita los medios y métodos de hacer la guerra. Primero, queremos dejar claro que nos referimos a DIH moderno, ya que las guerras a lo largo de la historia siempre han estado sujetas a reglas y normas de diferente índole, que no tienen nada que ver con el DIH actual. Con el apoyo del gobierno suizo, se organizó una conferencia diplomática el 8 de agosto de 1864 en Ginebra, en la que participan 24 representantes de 16 países europeos y observadores de los Estados Unidos. 12 de estos estados firmarán el primer convenio de Ginebra para proteger a los militares heridos en campaña. Así nació el derecho internacional humanitario moderno. El DIH se encuentra esencialmente en los 4 convenios de Ginebra de 1949, por eso se conoce como Convenios de Ginebra o Convenciones de Ginebra, en los que son parte casi todos los estados. Estos convenios se complementaron con otros 2 tratados, los protocolos adicionales de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. Hay, asimismo, otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares o que protegen a ciertas categorías de personas o de bienes. El DIH solo se aplica en caso de conflicto armado. No cubre situaciones de tensiones internas ni de disturbios interiores, como son los actos aislados de violencia. Se aplica por igual a todas las partes. Llegado a este punto, queremos distinguir entre 2 tipos de conflictos armados. Internacional, entre 2 o varios países o estados. En ellos se debe observar muchas normas, incluidas las que figuran en los convenios de Ginebra y en el protocolo adicional 1. No internacional, cuando se enfrentan en el territorio de un mismo estado, las fuerzas armadas regulares y grupos armados disidentes o grupos armados entre sí. En ellos se aplica una serie más limitada de normas, en particular las disposiciones del artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra y el protocolo adicional 2. Es importante hacer la distinción entre derecho internacional humanitario y derecho de los derechos humanos, aunque algunas de sus normas son similares. Estas 2 ramas del derecho internacional se han desarrollado por separado y figuran en tratados diferentes. En particular, el derecho de los derechos humanos, a diferencia del DIH, es aplicable en tiempo de paz y muchas de sus disposiciones pueden ser suspendidas durante un conflicto armado.